Ok, muy bien. Entonces, vamos a hacer la demostración. Supongamos que f es creciente. F es creciente. Entonces, es decir, según lo que vimos, voy a usar en vez de x1, x2, vamos a usar... Bueno, es que... Sí, vamos a usar xy porque para los intervalos, acuérdense que los tengo así, con la x. Entonces, si uso x1 y x2 como la definición que di aquí, eh, nos vamos a confundir. Y es lo que no quiero. Y al final, pues son dos números o dos variables, digamos. Supongamos que f es creciente, es decir, que f de x es menor o igual que f de y, por definición, para x menor o igual que y. Entonces vamos a dar una partición CAP x0 hasta xn, que la voy a denotar también así, equivalentemente con los intervalos. Entonces esta partición va a tener este es un abuso de notación, digamos, pero va a tener los intervalos i1 hasta in, como ya vimos antes. Entonces esta va a ser una partición de AB, donde la vamos a tal que tiene n subintervalos iguales. Entonces, ¿qué es lo que estamos teniendo aquí? De nueva cuenta, la función no tiene que ser continua. Simplemente estamos pidiendo que sea creciente, monótona creciente. Entonces, ¿qué significa? Que si es discontinua no puede estar haciendo esto, por ejemplo. Porque no sería creciente, entonces ahí no aplicaría el teorema. Siempre tiene que crecer, aunque sea discontinua, digamos que haga esto, y luego haga esto, pero y se quede aquí, pero luego brinque acá, etcétera. Eso sí estaría permitido. Entonces, tenemos esta función creciente aquí. Esta sería AB. Y entonces, aquí tendría el intervalo II. Este es xi menos 1 y este es xi. Entonces, ¿qué longitud tendría ese intervalo? Pues si tiene n subintervalos iguales, entonces la xi va a ser b menos a primero, porque hay que sacar este intervalo de aquí, el AB. Entonces, ¿cuánto mide ese? Pues sería b menos a. Entonces va a ser b menos a por i sobre n, pero eso lo tengo que recorrer a veces. Porque antes, cuando hicimos los ejemplos, siempre estábamos de 0 a b, de 0 a b. Entonces, por eso no teníamos esta parte de aquí. Porque geométricamente lo que significa cuando no tengo de 0 a b y tengo un a desplazado, pues tengo que recorrer todo el intervalo como si fuera una traslación de 0 a a. Entonces, ¿cómo hago eso? Pues sumándole a esa parte. Entonces, el xi va a estar dado por esto de acá. Y entonces el intervalo i va a ser xi menos 1, xi, y el delta xi va a ser xi menos 1. Entonces en este caso va a ser b menos a por i entre n más a menos en i menos 1. Entonces voy a ponerlo aquí. Sería b menos a por i menos 1 sobre n más a. Entonces sería menos b menos a i menos 1 sobre n menos a. Entonces este se cancela, luego este b con a se cancela con este y nos queda b menos a entre n. B menos a entre n. Entonces para acá, aquí sería para acá igual a 1 hasta n. Entonces, sí, entonces como f es creciente, y esto es algo que a lo mejor conviene que Arturo haga, si es que tienen dudas y no lo ven, el resultado me refiero. Entonces, a ver, aquí estas son las longitudes de los intervalos y
Entonces hay un resultado que vamos a utilizar que dice lo siguiente, que de hecho viene en el Sagan. Ese viene en el Sagan. Entonces, si f es creciente, y de hecho vale en general, o sea, si es monótona en un intervalo cerrado AB y tengo un subintervalo I de AB, entonces, donde ese I puede ser, no sé, un X, Y si quieren que esté contenido aquí. Entonces F alcanza su máximo y su mínimo en I. Entonces digamos, el máximo sobre I de f de x es igual a f de y, que sería como el extremo aquí, y el mínimo sobre I de f de x sería f de x. Entonces es lo mismo, nada más que aquí en vez de tener este es x, este es y, entonces el mínimo, como es creciente, pues está en el extremo del intervalo I, y el máximo está en el extremo de ese intervalo I. Entonces ese resultado es el que nos permite demostrar esto de manera sencilla. Entonces, si tienen duda de cómo hacerlo, pregúntenle a Arturo que les ayude, o intenten hacerlo ustedes también. Es un ejercicio de cálculo 1, de hecho. Entonces, aplicando ese resultado, como f es creciente, en cada i, o sea, es creciente en i, y entonces es creciente en cada subintervalo, por el resultado en azul, tenemos que MI, perdón, que es el máximo, va a ser, o sea, realmente, sí, vamos a ponerle, que realmente debería ser el supremo, pero eso dejo que lo discutan con él. Entonces es el máximo, el máximo sobre cada intervalo de la función f, y eso va a ser f de xi, porque acuérdense que lo que estamos haciendo es, aquí está, es el xi, aquí es donde alcanza el máximo o el supremo, porque puede ser que la función no sea continua. Entonces realmente ahí ese resultado del Sagan debería decir aquí el supremo y aquí el ínfimo realmente, pero les digo, eso lo van a discutir con él, y aquí sería f de xi menos 1. Entonces, sí, déjenme ponerle mejor así para hacerlo más correctamente. Entonces mi va a ser el supremo, que es f de xi, porque la función no necesariamente es continua, por eso solamente es creciente. Entonces puede tener cualquier número de discontinuidades siempre y cuando sea creciente la función. Y mi es el ínfimo sobre i. Ahora, ¿qué tantas discontinuidades puede tener? Esa es una buena pregunta también, pero no voy a contestar, no la vamos a contestar aquí. Muy bien, entonces, ¿qué hay que calcular? Hay que ver que no hay que perder de vista, hay que demostrar que f es integrable. Entonces, para demostrar que es integrable, tenemos que calcular la diferencia esta, el límite de esta diferencia, según el teorema anterior que demostramos. O, si quieren usar el criterio de Riemann como lo hace el Sagan, pues hay que ver que esto es menor que epsilon, que es equivalente, como ya vimos. Entonces, esto es igual, y aquí me voy a saltar ya
lo voy a poner totalmente, bueno, lo voy a tener factorizado, me va a saltar un paso. Este es el mi por delta x y menos el mi chiquito por el delta xy. Entonces lo puedo escribir así. Ahora ya vimos que este es, ¿dónde está? B menos A sobre N. Entonces esto es igual, lo voy a poner así, desde igual a 1 hasta N de este mi que es f de xy menos mi chiquito que es f de xy menos 1 por b menos a sobre n. Entonces esto sale de la suma porque no depende de i, por la suma desde igual a 1 hasta n de f de xy menos f de xy menos 1. Ahora esta suma si la hacemos nos va a quedar f de x1 menos f de x0 más f de x2 menos f de x1 más, hasta en n-1 sería f de xn-1 menos f de xn-2 más f de xn menos f de xn-1. Entonces es esa suma telescópica que le llaman. Entonces se va a cancelar este con el que sigue, etcétera, este con este y este con el anterior, y lo único que va a quedar es que esto es igual a b menos a sobre n por f de xn menos f de x0, pero como estamos dando la partición x0 es a y xn es b, y entonces esta diferencia nos queda así. Entonces ahora calculamos el límite. Entonces, como verán, es más sencillo que lo que hace en el Sagan. Entonces, como ya está hecho así en el Sagan, por eso mejor opté por hacerlo de una manera distinta para que puedan tener otra forma para que vean que no solamente hay una forma de hacer las cosas, hay muchas, y algunas son más simples que otras. Entonces pueden revisar el Sagan ustedes y ver la demostración que hace sin utilizar este teorema y usando el criterio de integrabilidad de Riemann. Entonces el límite cuando n tiende a infinito de s arriba de fpn menos s abajo de fpn, pues va a ser b menos a, que es una constante, por f de b menos f de a, por el límite cuando n tiende a infinito de 1 entre n, y esto ya saben, ya demostraron en cálculo 1 que va a 0, entonces esto es igual a 0. Entonces por el teorema 1.4.3, ¿sí? (1.4.3) f es integrable. En AB. Y análogamente se demuestra cuando f es decreciente. Y entonces ya tenemos ese teorema demostrado. Muy bien. Yo les recomiendo que vean el Sagan para que chequen la demostración que él da ahí sin usar el teorema que hemos demostrado acá. Pero es equivalente, entonces. Y ese teorema nos va a hacer las cosas más simples, que creo que en el Spivak tampoco lo hace de esa manera. Porque si no mal recuerdo, el Spivak ni siquiera demuestra que el producto de funciones integrables es integrable, lo deja como un ejercicio. Y sin ese teorema la cosa se hace tediosa. Van a ver que con esto que estamos desarrollando va a ser más sencillo hacerlo. Ok,
Entonces vamos a hacer un ejemplo. Un ejemplo del Sagan, de hecho. Entonces vamos a dar la función f, que es la función, ¿cómo le llaman? La función escalón infinito o algo así, me acuerdo, medio recuerdo, no estoy muy seguro. Entonces sea f definida de 0, 1 a los reales. Entonces tal que está definida así. F de x es 0. Este está en el Sagan. Lo pueden checar ahí. De 0 a un medio. Porque según recuerdo, la función pasos infinitos o escalera infinita es... En esencia es lo mismo, pero está definida de manera un poco distinta a esta. Pero al final de cuentas es lo mismo. 0, un medio, x, y vamos de un medio, un tercio, un cuarto, no. Un medio, no, tiene que ir como en escalón. Entonces 2 tercios, luego va a ser 1 más un medio, si x está entre 2 tercios y 3 cuartos. Y déjenme hacer uno más un medio más 1 en un cuarto, que le vamos a poner 2 al cuadrado, si x está entre 3 cuartos y 4 quintos. Y entonces el enésimo va a ser 1 más un medio, etcétera, hasta 1 entre 2 a la n. Y eso va a ser n más 1. Entonces este es 2, 2 más 1, n más 2. Menor o igual que x, menor que n más 2 sobre n más 3. Y así continúa infinitamente y vale 2 cuando x es igual a 1. ¿Ok? Entonces esta función tiene un número infinito de discontinuidades. Tiene un número infinito de discontinuidades. Entonces, demostrar esto usando sumas se vuelve bastante complejo. Entonces, lo que vamos a hacer es usar los teoremas. Entonces, ¿cómo se ve esta función? Vamos a pintarla aquí más o menos. X y Y. Entonces dice que valía 0, si x va de 0 a un medio, entonces déjenme poner aquí 1. Entonces un medio, si x va de 0 a un medio abierto vale 0, entonces es toda esta línea y aquí en un medio vale 0. Luego de un medio y 2 tercios, entonces un tercio, 2 tercios por aquí, entonces vale 1. Entonces vale 1 y ya por acá está 2. Entonces vale 1. Entonces vale 1 de aquí hasta acá. Luego vale 1 más un medio. Es decir, por aquí. Y cada vez se va haciendo más chiquito. 1 más un medio de aquí a 3 cuartos. 3 cuartos. Es un medio 3 cuartos. Como por aquí, entonces va así. Y luego el siguiente iría algo así, a la mitad. Y luego por aquí. Algo así. Y entonces cuando x vale 1, la función vale 2. Entonces ahora, esta es una función acotada, f es acotada. Entonces f está entre 0, de hecho, entre 0 y 2. Es acotada. Y es creciente también. Y es creciente. Entonces, ¿qué tendrían que demostrar? Que si x1 es menor que x2, entonces f de x1 es menor o igual que f de x2.
¿no? ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, si x está en el intervalo n más uno, n más 2, n más 2, n más 3, que son estos intervalos en general, estos. En esos intervalos cerrados. Entonces observen que si va al extremo, entonces se brinca el que sigue, pero si no está en el extremo, se queda en el original. Entonces, este, si x es distinto de n más 2 entre n más 3, lo que tenemos es que f de x va a ser igual al extremo del intervalo. Entonces va a ser n más 1 entre n más 2. Entonces, si x1 es menor que x2, tenemos que si está en el mismo intervalo va a valer lo mismo. Entonces tenemos que f de x1 es igual a f de x2 en este caso. Perdón, aquí me equivoqué, sería f de esto. A ver, déjenme borrar. Entonces f de x sería siempre lo mismo. Si x es distinto de este extremo, va a ser f de n más 1 entre n más 2. Y eso va a ser 1 más 1 medio, etcétera. Más 1 entre 2 a la n. Y entonces se cumple, y esto para toda x en el intervalo n más 1, n más 2, n más 2, n más 3, abierto. Entonces en ese caso, es decir, f de x1 es igual a f de x2. Siempre, por lo tanto es creciente ahí. Y ahora lo que hay que ver es qué pasa en el extremo. Entonces si x es igual a n más 2, o sea, si x, déjenme ponerle aquí para ser más preciso, si x1 y x2 son distintos de esto, ahora si x2 es igual a n más 2 entre n más 3, y x distinto obviamente de x1, tal que x1 es menor que sx2, entonces tenemos que f de x1 tiene que ser el extremo. Entonces f de x1 va a ser n más 1 entre n más 2, y f de x2 va a ser n más 2 sobre n más 3. Perdón, va a ser f de x este y este va a ser f de x este. Entonces lo que tenemos es que esto va a ser 1 más 1 medio más 1 entre 2 a la n, y este va a ser 1 más 1 medio, etcétera, más 1 entre 2 a la n más 1 entre 2 a la n más 1. Entonces evidentemente este es menor que este de aquí. Entonces por lo tanto f es creciente. Entonces como f es creciente, es acotada, de hecho, y es creciente, entonces por el teorema que acabamos de demostrar, que es el teorema 1.4.4, f es integrable en el intervalo 0,1. Entonces, un ejemplo de cómo tendríamos que hacer eso. Ok, ¿qué más quería ver? Una función especial, pero no sé si hay de verla más adelante. No sé si ese ejemplo sea bueno hacerlo ahora o no.
Bueno, entonces es una forma de cómo demostrar el teorema. Si ya veo que tengo la idea de que la función es creciente, bueno, que primero es acotada y entonces es creciente. Entonces lo único que tengo que demostrar es ya no la integrabilidad de la función, simplemente tengo que demostrar si la función es creciente o decreciente. Y si es creciente o decreciente, automáticamente, por este teorema, la función f va a ser integrable. Entonces tenemos otra forma, si la función es continua, es integrable, si la función es monótona, es integrable. Entonces, algunos ejemplos más que nada más por mencionar, pero no voy a demostrar qué son porque ya han hecho las demostraciones de esos hechos en otras materias. Por ejemplo, la función f de x, que es el mayor entero de x, o la parte entera de x. La parte entera de x para todo x en AB, por ejemplo. Entonces, esta función es creciente. Entonces, por el teorema 1.4.1 es integrable. Es integrable. Bueno, aquí con números 1, 2. Luego, ¿qué más? Valor absoluto, por ejemplo. La f de x igual a valor absoluto de x. Esta función es continua. Continua en AB. Entonces, por el teorema 1.4.1, el primerito de esta sección, f es integrable. Entonces, esta ya demostraron que era continua en cálculo 1. Ahora si tengo una función f que vaya de a a b en R, que es un polinomio, con coeficientes en Q, entonces como es continua, eso también lo demostraron en cálculo 1, entonces esa función es integrable. Entonces cualquier polinomio con coeficientes enteros es integrable. Y bueno, la función que vimos que es la pasos infinitos. A ver, ya medio me acordé cómo va la original. Pues que es básica, es la misma que tenemos aquí, pero es diferente los valores que toma, pero es como la más tradicional. Entonces, la función pasos infinitos. Pero es la misma que ya hicimos, que acabamos de hacer. Entonces esta es una función definida de 0, 1 en R también. Y de esta manera, como f de x igual a 0 si x es igual a 0. Entonces va como con los puntos. Y vale 1 en tn para todo lo demás si x está en tn más 1. Y igual hay que un menor igual, pero lo ponen de este lado, me parece. 1 en tn para n en los naturales. Entonces esta función es creciente y como es creciente va a ser integrable también. Va a ser es creciente, entonces es integrable también. Y tiene una infinidad de discontinuidades. ¿Cuántas? Pues tantas como los números racionales, digamos, o como los números naturales. Entonces pueden hacer la gráfica de esto igual y ver que es básicamente lo mismo que teníamos ahí. 0, si x vale 0, y si x está entre estos, vale 1 sobre n. Nada más, es un poco distinta la gráfica, pero es la misma idea, digamos.
esa función es integrable también. Ahora hay otra función interesante que nosotros vimos en cálculo uno. No recuerdo si hay video de esa función ahí, que es la función de, que creo que sí la vimos en el salón de clase, que es la función estrellas de Babilonia, o la función de palomitas también le llaman, que es la función de Tomae, estrellas. Entonces, esto demostramos, lo que voy a decir lo demostramos en cálculo uno, y es un ejemplo del Sagan, de hecho, o función palomitas. Palomitas de maíz. No la voy a, no la voy a intentar graficar. Solamente ustedes, si quieren ver un diagrama de cómo se ve la función de Tomae, nada más pongan eso en el buscador y van a encontrar la representación de la gráfica, por así decirlo. Entonces, esta se define como f de x igual a 1 entre q, si x es igual a un racional pente q, tal que el máximo común divisor de p y q es igual a 1. Es decir, que sean coprimos. Entonces, realmente aquí extendido debería ser pq en z con q mayor que 0 y p y q coprimos, que es lo que está aquí. Entonces siempre es para q mayor que 0 y vale 0 si x es racional, irracional, perdón. Entonces, ¿cómo se ve esto? Por ejemplo, el 1, f de 1 sería 1 sobre 1, que es pente q, el máximo común divisor de 1 es 1, entonces esto es igual a, perdón, f de 1, 1, entonces esto tiene que ser igual a 1 entre 1, que es igual a 1. A 1. Y en 0, f en 0, que sería f de 0 sobre 1, así lo vamos a definir esto, porque puede ser 0 sobre 2, 0 sobre 3, pero vamos a tomar como, digamos, como la definición, y esto va a ser igual entonces a 1 también. Entonces va a estar aquí. Entonces, por ejemplo, si tengo f de 1 medio, o sea, x vale 1 medio, entonces 2 y 1 son coprimos, su máximo común divisor es 1. Entonces, según esto va a ser igual a 1 medio. Y así. Y así se van. Entonces lo que van a encontrar es que esto va haciendo como triangulitos, así. Así, cada vez se van como pegando más, así, así. Y aquí se van formando otros. Entonces intenten ver estas punteaditas, digamos, no son parte de la gráfica. Entonces búsquenla, para que la vean mejor, búsquenla en internet. Y por ejemplo, f de, ¿quién estaría aquí? 1 entre raíz de 2, por ejemplo, pues eso va a ser 0. Entonces vamos a tener un montón de puntitos aquí también. Un montón. Muy bien. Entonces, esta función es una modificación de la función de Dirichlet. Entonces, en cálculo 1, demostramos nosotros que esta función es continua en todos los racionales.
Perdón, que es continuo en todos los irracionales, perdón, los irracionales. Y es continuo, y es discontinuo en los racionales. Entonces, es decir, las discontinuidades están en Q. Es diferente a la de Dirichlet. La de Dirichlet era discontinua en todo punto de su dominio. En todo punto de su dominio, es decir, en todos los reales. Y esta es discontinua solamente en los racionales, pero es continua en todos los irracionales. Y eso es porque, como ustedes saben, entre dos irracionales no siempre hay un racional. Entonces, esto, si lo quieren checar, es decir, déjenme terminar aquí, es decir, las discontinuidades son solo en Q. Y esto lo pueden checar. Van a tener que trabajar mucho ese ejemplo. Nosotros lo hicimos con detalle en cálculo 1, que es el Sagan. Y esto déjenme checar, eso lo anoté aquí en mi libreta para ponerlo justamente aquí. Aquí está. Es Sagan, ejemplo 8, página 94. Entonces ahí demuestra que es continua en todos los irracionales, pero es discontinua en todos los racionales. Entonces, ¿cómo puede ser eso? Bueno, es una regla que hay. Ahora, esta función no es creciente ni decreciente. O sea, no es creciente porque tengo puntos hacia abajo aquí y ceros. Y tampoco es creciente. Entonces no puedo aplicarle el teorema. Esta función tampoco es continua. Solamente es continua en los irracionales. Es discontinua en todo Q. Si ya tuviéramos el resultado, que va a ser el resultado más bonito que vamos a ver en esta parte, que dice que si el conjunto de discontinuidades de una función tiene medida 0, entonces la función va a ser integrable. Y si la función es integrable, entonces el conjunto de discontinuidades tiene medida 0. Entonces ese va a ser un sí y solo sí. Entonces no van a haber funciones cuyo conjunto de discontinuidades no sea de medida 0 que sean integrables. Todas las funciones integrables, su conjunto de discontinuidades va a tener medida 0. Entonces nosotros vamos a demostrar que los conjuntos numerables tienen medida 0 en general. Entonces en particular Q tiene medida 0. Entonces si tuviéramos ya ese teorema, lo único que diríamos aquí es, bueno, como este es un ejemplo, un ejercicio que no es parte de la teoría de cálculo 1, tendrían que demostrar que la función es continua en todos los irracionales y discontinua en Q. Y como es discontinua en Q y Q tiene medida 0 porque es numerable, entonces por el teorema de Lebesgue, esta función es integrable. Entonces esta función de Tomó toda rara, horrible, que se ve aquí, bueno, horrible entre comillas, pues si ven el diagrama es bonito, es una integral, es una función integrable. Entonces vamos a intentar demostrar por otros métodos, por lo que tenemos a mano, que esta función es integrable. Entonces afirmación, f es integrable. Entonces eso es lo que vamos a intentar demostrar. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Eso es lo que quiero pensar. ¿Cuál será la mejor forma? Es un 39, si da tiempo de hacerlo.
Bueno, en lo que pienso esta parte la tienen que, la tienen que recorrer. Mm, bueno, vamos a decir sea epsilon mayor que cero y escogemos una partición P del intervalo 0,1 que divide, que divide a 0,1 en n subintervalos iguales de longitud 1 entre n. Entonces este 1 entre n, la idea es la misma que hemos usado antes, porque podemos tomar el límite de esta cosa y ver que si es cero, entonces la función es integrable. Ok, de longitud 1 entre n lo suficientemente grande, es decir, tal que 1 entre n sea menor que epsilon, lo cual siempre se puede hacer por la propiedad arquimediana. Por la propiedad arquimediana. Es decir, escogemos n lo suficientemente grande para hacer los subintervalos tan pequeños como queramos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la función esta, xy. Entonces aquí el máximo valor que toma de hecho es en 0, 1 y en 1 también 1. En un medio, por ejemplo, vimos que daba un medio y así se iba esta cosa. Entonces estamos generando una serie de subintervalos de igual longitud. Bueno, así. Entonces estos son los i's. Ahora f de x es acotada. Y de hecho está entre 0 y 1. Entre 0 y 1. Entonces 1 es el máximo valor que puede tomar en los extremos. 1 es el máximo valor que f puede tomar. Y eso solo pasa en los extremos del intervalo 0, 1, es decir, f de 0 es igual a f de 1 y eso es igual a 1. Es el máximo, el número más grande que puede agarrar. Entonces, y en cada subintervalo, y xy menos 1 xy, que tiene longitud 1 entre n, el máximo valor que puede tomar es 1 sobre n. Entonces, en uno de estos voy a tener dos racionales. Entonces, tengo un montón de números en medio. Entonces, de esos, puede que haya un racional o puede que no. Si hay un racional, entonces el racional va a tomar el valor máximo 1 entre n. A lo más puede tomar ese valor.
el más grande. Si el máximo común divisor de ese racional que está ahí, si es que estuviera en ese intervalo, son coprimos. Bueno, espero se entienda la idea. Y el mínimo valor que puede tomar es cero. Entonces el mínimo en cada subintervalo es cero. Creo que hace rato lo dije mal, pero sí. Este, si no me escriben ahí o me corrigen, es cero, el mínimo valor. Entonces entre dos racionales hay un irracional por la propiedad de densidad. Entonces, esto lo que quiere decir es que f de x es menor o igual que 1 entre n. Entonces, dentro de ese intervalo hay infinitos irracionales por la propiedad de densidad. Entonces eso significa que en todos esos intervalos el MI va a ser igual a 0 para todo I. Y entonces, ¿qué significa eso? Que las sumas inferiores, que es la suma desigual a 1 hasta n de MI por delta XI, si MI es 0 para todo I, pues estas sumas van a ser iguales a 0. Entonces ya no me tengo que preocupar por estas sumas, por todo eso que hemos argumentado. Entonces, solo hay que calcular las sumas superiores de f en p. Entonces ahí vamos a tomar el supremo en cada intervalo de b. Entonces, en todo intervalo de 0, 1. Entonces, como f de x es igual a 1 entre q en esencia en el intervalo, en la intersección de los racionales con el 0, 1, tal que p y q son coprimos, que esta es la cosa importante, son coprimos, entonces el supremo de f de x en cada uno de esos intervalos es igual a 1 entre q. En cada intervalo que contenga racionales. Puede ser que no. Entonces, si no contiene racionales, estas sumas superiores son 0, y entonces por el teorema, o sea, si IK no contiene racionales PQ tales que el máximo común divisor de P y Q sea igual a 1, entonces las sumas superiores de F y P es igual a 0, y entonces el límite cuando n tiende a infinito de la diferencia de ambas sumas es el límite cuando n tiende a infinito de 0, eso es igual a 0, y entonces por el teorema, ¿qué número era? Creo que 1.43, sí, 1.4.3, creo que aquí repetí un teorema, un número, a ver, 1.4, no, entonces f es integrable en 0,1, pero si contiene esto, digamos, esto lo ponen primero y luego ponen esto de acá, entonces, pero si contiene racionales tales que cumplen esta condición, entonces el supremo es 1 entre q. Entonces recuerden que no necesariamente, y eso lo pueden revisar con Arturo, no necesariamente entre dos irracionales hay un racional tal que sea igual a 1, o en general. Entonces eso pueden revisarlo con Arturo. Ahora, que de hecho eso lo tuvieron que ver en cálculo 1.
Entonces, ahora, si lo hay, el supremo de f de x en cada intervalo de f es igual a 1 en tq, y eso lo vamos a tomar como menor que 1 en tn, por cómo estamos escogiendo el intervalo. Entonces, escogemos esa partición. Bueno, ya como habíamos dicho, por la propiedad arquimediana. Entonces, las sumas superiores de fp, que es la suma desde igual a 1 hasta n de mi grande por delta xi, va a ser igual a la suma desde igual a 1 hasta n de mi por este intervalo, pero los hemos agarrado como longitud 1 en tn. Esto va a ser 1 en tn por la suma desde igual a 1 hasta n de 1 en tq para todos, desde igual a 1 hasta n. Pero ahora hay que tener cuidado aquí. Hay que tener cuidado aquí. Entonces, la partición la voy a poner explícitamente. Es 0, 1 en tn, que es el primero, 2 en tn, 3 en tn, n menos 1 sobre n y 1. Entonces, o sea, ¿esto qué significa? Que estamos partiendo el 0, 1 en todos estos intervalos. 0, 1 en tn, unión 1 en tn, 2 en tn, unión n menos 1 sobre n, 1. Entonces, si lo ponemos acá en el dibujo, son estos de aquí. 1 en tn, 2 en tn, etc. De acuerdo. Ahora, en el intervalo en 0, 1 en tn, el supremo de f de x en 0, 1 en tn es igual a 1, como ya vimos, porque está incluido el 0. Y cuando la función vale 0, cuando x vale 0, perdón, la función vale 1, que es el máximo valor aquí. Pero ya fuera de ahí, eso ya lo habíamos puesto en la observación de acá, es 1 sobre n. Entonces, en 1 en tn, 2n, 2n, 3n, etcétera, hasta n menos 2, n, n menos 1, n, el supremo de f de x de ser 1 en tn, como hay racionales ahí, entonces tiene que ser igual a 1 sobre n. Y en el otro, en el último n menos 1, n, 1, el supremo tiene que ser igual a 1 también. Tiene que ser igual a 1 también, que es este último. Entonces el supremo ahí es 1. Entonces, en todos los demás es 1 sobre n. Entonces, ahora sí, que aquí estaba calculando las sumas de manera descuidada, digamos. Esto fue para que vieran cómo no hay que hacerlo. Entonces, ese arriba, perdón, de fp va a ser la suma desde igual a 1 hasta n de mi por delta xi, y eso va a ser igual a esta longitud es 1 en tn por la suma desde igual a 1 hasta n del supremo de f de x en las i's, y esto es 1 en tn, y ya vimos que es 1 más 1 en tn, etcétera, más 1 en tn, ¿cuántas veces? N menos 2 veces, más 1, porque en total debo de tener n veces. Entonces esto va a ser igual a 1 sobre n por 2 más n menos 2 veces 1 sobre n. ¿De acuerdo? Y esto, si 1 en tn es menor que epsilon, entonces esto es menor que epsilon también. Eso lo pueden demostrar fácilmente. O sea, a ver cómo le haríamos. O sea, 1 en tn es menor. Entonces, lo que estamos diciendo es,
si 1 entre n es menor que epsilon, entonces 2 entre n más n menos 2n cuadrada es menor que epsilon. Entonces, como n es natural, esto implica que 1 entre n es mayor que 0. Entonces 2 entre n también es mayor que 0. Y n menos 2 entre n cuadrada es mayor que 0 para n mayor que 2. Ahora, 2 entre n más, si aquí lo separo me va a quedar 1 entre n menos 2 entre n cuadrada. Esto es igual a 1 entre n más 1 entre n más 1 entre n menos 1 entre n cuadrado. Y cada uno de estos n's, 1 entre n es menor que epsilon. Epsilon más epsilon más epsilon. Y este, como n es mayor que 0, entonces 1 entre n cuadrada negativo es menor que 0. Entonces esto de aquí, todo esto va a ser menor que epsilon más epsilon más epsilon más 0, que va a ser igual a 3 epsilon. Entonces lo que tomamos es la epsilon igual a epsilon prima, bueno, ese truco sobre 3, y entonces esto va a ser 3 epsilon sobre 3, esto va a ser igual a epsilon. Entonces eso demuestra que todo esto de aquí es menor que epsilon, y por lo tanto f es integrable. En 0, 1, por el criterio de integrabilidad de Riemann. Ahora, otra forma de hacer esto pues es usando el teorema que ya tenemos, más fácil, como S abajo de Fp es igual a 0 y S arriba de Fp es igual a 1 entre n por 2 más n menos 2 sobre n. Entonces el límite cuando n tiende a infinito de S arriba Fp menos S abajo Fp va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito de 2 entre n más n menos 2 entre n cuadrada, que va a ser el límite cuando n tiende a infinito de 2 entre n más 1 entre n menos 2 entre n cuadrada, y cada uno de estos es 0. Entonces por el teorema 1.4.3 entonces es igual a 0 y la integral es uno de los límites de esa cosa. Entonces por el teorema f es integrable en el intervalo 0, 1, y la integral de 0, 1 de esa función de Thomae es el límite cuando n tiende a infinito, pues no sé, de la suma superior. Entonces, porque la otra es 0 también, pero podemos corroborar que es lo mismo. Entonces, ¿es igual a este o también es igual a este? Entonces, en ambos casos vemos que todo está bien, porque esto es 0 y esto de aquí sería el límite cuando n tiende a infinito de 2 entre n más lo mismo que está aquí, de hecho, ¿no? Que es igual a 0. Entonces, por lo tanto, la integral de Thomae es igual a 0 en este caso. Entonces, un bonito ejemplo de una función ya no tan trivial que vamos a poder comprobar trivialmente que es integrable una vez que hayamos demostrado el teorema de Lebesgue. Entonces, con esto acabamos la clase 7. En las siguientes vamos a ver propiedades de la integral, que espero subir hoy un poquito más tarde.